eso vamos a poner todo un código de barra genético y ya está. Bueno. Cuando se empezó a inferir ese tipo de problemas, bueno, ¿qué características yo podría haber usado, o cuando Hus pensó qué características yo puedo usar si yo quiero hacer una clasificación que incluya los 3 dominios donde están todas las cosas biológicas? Si vos estudias planta y vas a decir, no, presencia de inflorescencia reticente y ovario ínfero. Y vos, pero estos no tienen ovario ni tienen nada parecido a eso. Presencia de esporofitos meióticos, pedunculados pero estos ni siquiera hacen meiosis. Bueno, presencia de ribosomas que sean de tal característica. Bueno, pero esos ribosomas acá nomás, los eucariotas no tienen esto. Entonces cuando uno empieza a querer hacer una clasificación mucho más general, pues la cosa es un poco complicada. ¿Y qué hizo Hus? Hus trató de trabajar con una de las moléculas más interesantes que vamos a ver, aquí ya ustedes no la conocen, que es el RNA ribosomal. Todos conocen en biología celular el RNA ribosomal. ¿Qué hace el RNA ribosomal? ¿Para qué sirve el RNA ribosomal? ¿Cuántos tipos de RNA hay? Mensajero, transferencia y ribosómico. Van a ver que eso no es cierto, pero vamos a suponer que es cierto. En realidad van a ver que todo lo que yo les digo ahora es mentira dentro de media hora. Y todo lo que aprendieron en el colegio y en primer, segundo y tercer semestre es mentira dentro de 45 minutos. ¿Para qué sirve el RNA ribosomal? Para la síntesis de proteína. ¿Por qué? Porque forma parte de los ribosomas, ¿sí? Es un componente estructural y funcional de los ribosomas, ¿sí? Hus estudió un RNA particular que es el RNA 16S, que todos los organismos biológicos conocidos tienen. Entonces, ¿con qué estuvo lidando? Pues estuvo lidando con una característica que es común. A partir de lo común y las diferencias que hay entre lo común, pues yo puedo empezar a hacer una clasificación, ¿sí? Y lo que él descubrió, ya es un arbolito un poco más refinado, pero él había descubierto, utilizando este estudio, que en ese estudio filogenético, estos que están acá, estaban mucho más emparentados filogenéticamente entre sí que con bacterias. ¿Y eso qué me importa? ¿Quiénes conocen ejemplos de arcae? ¿Qué tipo de organismos biológicos son las arcae? Somos procariotas, sí. Si ustedes no hablan, voy a hablar las 3 horas y no les voy a dar recreo. Y van a dormir toda la noche, no importa. Si ustedes hablan, van a dar recreo. ¿Qué características tienen los arcae? Suelen ser extremófilos, ¿verdad? Temperatura, presión atmosférica, ambientes extremos. Una buena parte hay otros que no. Pero una característica de ellos es eso. Aguantan cosas medio extrañas, que ni estos son conocidos que aguantan, ¿sí? ¿Sí? A no ser que seas un osito de agua y aguantes niveles de radiación superiores al reactor de Chernobyl y cosas así. Sí, un tardígrado. ¿Conocen al tardígrado, verdad? ¿Lo vieron en zoología de invertebrados? ¿Lo vieron el tardígrado, el osito de agua? Que es un osito así, les juro que es un osito. Muestran agua y parece un osito. ¿Ah? En Discovery vieron. Pues lo vieron, pero... Empezó a aparecer algo muy característico. Si yo le pregunto a usted, estos son eucariotas y estos, ¿qué serían en nuestra clasificación? Procariotas, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de los procariotas? Núcleo sin envoltura. O sea, ellos tienen núcleo, lo que no tienen es la envoltura nuclear. Espectacular. Pero hoy, que nosotros tenemos la capacidad de estudiar un montón de esas cosas, lo que hemos descubierto que en realidad, que el grupo de los procariotas no existe. Ya es lo simpático porque todos los biólogos ustedes lo que van a aprender es que todas las cosas que ustedes estudian no existen. La especie no existe, el DNA no existe, el gen no existe, los reptiles no existen, las aves no existen, los dinosaurios no se extinguieron, los fósiles no existen, y así.
Cada vez cuando te van a aprender una de las materias, todo lo que ustedes creían que existe, había sido no existe, pero decís que existe para tener que trabajar. En eso trabajamos los biólogos. El gen no existe, pero yo trabajo con gen. Entonces, espectacular. Los PROCA no tienen envoltura nuclear. Yo esperaría que si yo estudio la filogenia de esto, la única característica, imagínense, si yo mirara morfológicamente, ¿cuál es la única característica que yo podría ver de diferente entre PROCA y EUCA? La envoltura nuclear. Y si cuando hago un análisis filogenético, utilizando esta característica que es común a todos, veo que en realidad los PROCA tienen menos que ver entre sí que con EUCA, y peor aún, no es ni siquiera las bacterias que son más conocidas, tipo esas bacterias que son parecidas a nosotros porque metabolizan azúcar y porque hacen la misma porquería que nosotros, no. Aquellas que son absurdamente raras entre comillas, son las que tienen más que ver con esto. Y ahí empezaron varios dilemas que, bueno, la genética mintió y dijo, sí, nosotros vamos a resolver todos estos problemas porque acá estudiamos genética y DNA y el RNA y ya está. Y en realidad, hoy el panorama se complicó, era gracias a la genética. Y en realidad van a ver que gracias a la genética se complica casi todo. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa esto? Porque esto es lo que nos va a permitir, y posteriormente cuando demos la siguiente clase de genomas, donde vamos a analizar estructural y funcionalmente las características que tiene un genoma, pues nos va a permitir entender este tipo de relaciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cuando yo analizo esto sucede esta clasificación? ¿Y por qué si analizo otra cosa, la clasificación puede variar? Y a aquellos que les guste la taxonomía, la sistemática, pues y la ecología y cualquier cosa de la ecología, van a ver que dependiendo de las cosas que van analizando, pues cada una de las conjeturas que ustedes tienen puede ser diferente, ¿sí? Bueno, bioquímica ya acordaron.